Efraín José Cepeda, senador, muy buenas casi medios días. Muy buenos días, Diana. Muchísimas gracias por la amable invitación. Con el saludo muy especial a mis colegas aquí presentes y, por supuesto, los panelistas de los anteriores, pues que seguramente están allí escuchando tan interesante foro. Alfredo de Luque, representante de la Cámara del Partido de la U. Buenas. Buenos días, Diana. Buenos días a todos los colegas que están aquí con nosotros en el panel y obviamente a toda la audiencia que nos escucha. Y también con nosotros José Daniel López, representante de la Cámara por Cambio Radical. José Daniel, hola. ¿Cómo vamos? Hola Diana, un gusto estar acá con usted. Un saludo también a mis colegas. Gracias a Caracol Radio y a Subcapitales por la invitación. Pues vamos con este tercer plan para mirar varios puntos en los que ustedes son los especialistas. Con el impulso y la aprobación de un acto legislativo, que es el 002 del 2020, se da pie para que se modifique un artículo de la Constitución colombiana, que es el 325. ¿Y qué es lo que ese artículo establece? La conformación de un área metropolitana. Con esta figura de asociación, ¿puedo decir asociación o es muy diferente a asociatividad? Funciona. Funciona. De región metropolitana se tendrán cambios como no tener un municipio núcleo, añadir participación del departamento, mantener regímenes de las corporaciones autónomas regionales. Con esta modificación que busca establecer y planear programas de planificación para la región, también se da una ley orgánica que escuche en 32 audiencias a los ciudadanos para que se aporten nuevas ideas, se establezcan mecanismos de trabajo, funcionamiento. Ahora, lo importante de todo esto, y ya lo escuchamos de Ramón Torra en España, es construir consensos, construir confianza, cooperación entre el distrito, departamento y municipios, no dejar municipios rezagados, con el fin de desarrollar un trabajo que termine siendo eficiente para todos. Entonces, aquí en este módulo yo sí quisiera como empezar por preguntarles que la pregunta que se hace la mayoría de nosotros los colombianos, teniendo en cuenta que en la Constitución ya existían algunas figuras de asociación en el área metropolitana, ¿por qué impulsar un movimiento que lo modifica y crear una figura territorial? ¿Cuál es la diferencia de fondo entre región y área metropolitana? Juanita Guberto. Diana, ahora sí con cámara, un saludo para ti, los miembros del panel y toda la audiencia. Nosotros, de verdad, de manera totalmente multipartidista, porque este fue un proceso que arrancó desde hace 1 año y medio, 2 años, entre Bogotá y Cundinamarca, empezamos a documentar que había problemas de inmensa desconfianza entre los dos territorios. En gran medida, los territorios de Cundinamarca, yo creo con buenas razones, y Oscar dará cuenta de eso, sentían que mucha, digamos, de la tensión provenía de alcaldes de distintas tendencias políticas en Bogotá que pretendían con arrogancia imponerle condiciones a Cundinamarca, un poco, ¿no?, sintiendo a Cundinamarca como su patio trasero. Y otros sectores también en Bogotá diciendo, pues, ¿cómo es posible, por ejemplo, que Bogotá aporte todo lo que aporta la CAR y no participa de decisiones ambientales fundamentales para toda la región? Esa digamos, distanciamiento personal había hecho casi inviable la relación. Llegan estas nuevas entidades, pues particularmente la alcaldesa Claudia, el gobernador Nicolás, hay mejor confianza, y lo que empezamos a documentar es no había una figura jurídica que permitiera generar una relación en equidad, una relación que realmente permitiera que ambas partes construyeran conjuntamente una visión de desarrollo territorial. Primero, un área metropolitana tiene siempre un municipio núcleo, Diana, y eso supone que ese municipio, que es donde hay más población, puede vetar decisiones de los otros municipios. Cundinamarca, con razón, decía yo, ¿por qué me voy a medir a una relación donde Bogotá podría, con además todos estos antecedentes de desconfianzas, vetarme? Avasallarme, claro. Exacto. Segundo, como resultado de la creación de un área metropolitana, es posible eventualmente, y la Constitución lo contempla, que se pudieran anexar municipios. Ese antecedente de los 50, la anexión de Usaquén, en fin, que lo que hoy son localidades, le daba pánico a Cundinamarca, porque decía, usted me va a meter en esta relación para luego quitarme Chía, quitarme Cajicá, y entonces voy a perder autonomía territorial y, por supuesto, poder político. Tercero y muy importante,
En un escenario de una área metropolitana, y lo vimos ahorita en el panel anterior, no participan las gobernaciones. Es una asociación de municipios, con lo cual la gobernación de Cundinamarca saldría completamente de la ecuación. Y los municipios dicen, yo reconozco que Bogotá es mucho más grande, tiene más capacidad fiscal, tiene más capacidad técnica, juguemos de igual a igual entre el alcalde y el gobernador. No me mire en lógica de hermano mayor un alcalde con toda una cantidad de poder fiscal igual, contra unos, digamos, pequeños alcaldes. Entonces, aquí le damos la posibilidad de participación a la gobernación. Cuarto y muy importante, Diana, en un área metropolitana, la manera de configurar un área metropolitana es a través de una consulta popular. Y en esta, y esto será objeto de discusión a lo largo de este panel, digamos, lo que quisimos hacer fue decir, es posible que uno de los mecanismos para generar la decisión de si un municipio ingresa o no sea la consulta popular. Pero tengamos mucho cuidado porque hasta el momento ha habido experiencias en donde no es necesariamente que el municipio no quiera ingresar, sino que la ausencia de participación no llega al umbral y entonces, digamos, las mayorías abstencionistas terminan primando sobre la posibilidad de integración regional. Pensemos si podemos pensar creativamente, como en su momento, Diana, cambiamos el umbral del plebiscito para que no se incentivara la abstención, sino que se motivara a que quien piense lo que quiera, entrar o no entrar, por ejemplo, quiera salir a votar. Esas son algunas de las diferencias para poder pasar de la desconfianza a una figura jurídica que promueva una relación equilibrada. Eso me parece bien importante. Efraín Cepeda. Muchas gracias, Diana. Yo creo que Juanita ha hecho una explicación muy importante y muy de fondo sobre el por qué se requería ese acto legislativo. Yo voy a enfocar el tema desde el punto de vista de la ganancia de los ciudadanos y desde la descentralización. Y es que el punto de la descentralización me interesa mucho porque ya veo yo como la preocupación más grande que tengo yo es un poco que no terminemos en un discurso perverso, ¿no? Que terminemos descentralizando. Sí. Muy bien. Lo primero es que cualquier forma de asociación, llámese área metropolitana, región metropolitana, región administrativa de planificación, lo que tiene que pensar es en el ciudadano, cómo se potencian recursos y cómo se sirve de articulador, además de lo que aquí han expresado los directores de las áreas, de ser unas autoridades de diferente índole, como la ambiental, la de transporte, que por supuesto lo que hace es tomar el resultado de una sinergia de los recursos. ¿Por qué microautoridades ambientales en cada municipio si podemos tenerla en unos a través de las CRA o en otros a través de las áreas metropolitanas? En los temas de transporte, mirar los recursos. Y esto pues es mejor calidad de vida al mejorar el transporte, al poder ir a trabajar de unos lados a otros. Pero lo otro bien importante, porque no solamente son los recursos con que cuentan esos entes territoriales y los recursos de los peajes para mejor inversión, las contribuciones a las CAR, sino la posibilidad de acceder como grupo de presión a recursos de carácter nacional. Es que lo que ha venido sucediendo en Colombia a partir de la Constitución del 91, a pesar de que en la Constitución quedaron los artículos 306 y 307, ¿no?, que permitía precisamente la descentralización, lo que ha venido ocurriendo es una gran centralización. Mire, no es lo mismo que un alcalde de un municipio de Cundinamarca acuda donde el gobierno central con un proyecto debajo del brazo a una rogativa a que una área metropolitana o una región metropolitana acuda con alcalde o alcaldesa de Bogotá, gobernador de Cundinamarca y una serie de municipios que autónomamente lo van a decidir. Además, todos tienen regalías que se pueden potenciar, pero sobre todo jalonar cada vez más los recursos de lo central, donde llega más del 80% de los recursos de Colombia. Y muchas veces encontramos en el poder central reyesuelos, ¿no?, que toman la decisión a dedo de dónde quieren incluir unos recursos. Y en el caso de Bogotá, centralización no es Bogotá, centralización es el gobierno central, ¿no? Bogotá, sí. Cundinamarca, como nosotros en la región Caribe con nacional, la RAP, lo que sí estamos es defendiendo de una descentralización, siempre pensando en el ciudadano
y siempre. Claro, y supongo yo que esta asociación de regiones caribes lo que genera es tener un poder de interlocución aún mayor frente a los gobiernos centrales. Ahora, quiero pasar a preguntar aquí para los demás también. Este acto legislativo, otro de los aspectos que me plantean es que hay que hacer 32 mesas de trabajos y de ideas para conformar esa ley orgánica que hace falta para que el proyecto ande. ¿No creen que se dejó muy abierto el acto legislativo y quedaron huecos que va a tener que llenar esa ley orgánica? Por ejemplo, ¿piensan incluir ya hechos regionales o solamente definir parámetros? Alfredo de Luque. Gracias, Diana. Generalmente, o así deberían ser los actos legislativos. Los actos legislativos no deberían venir a contar el detalle de lo que puede ser, en este caso, una región metropolitana, con el fin de que sea una ley que es más flexible, incluso en el momento en que, por ejemplo, se pueda modificar que una reforma constitucional. La Constitución debe tener claro cuáles son los parámetros, debe tener claro cuáles son los principios, debe tener claro el horizonte mismo de la figura, pero ya la ley es la que debe llenar esos vacíos. Aquí es un tema muy importante y creo yo que me devuelvo un poquito a la pregunta que estaba resolviendo el senador anteriormente, en cuanto a que mire cómo se construyó el consenso desde el inicio en el Congreso de la República, cuando vimos que los congresistas de Cundinamarca y los congresistas de Bogotá salieron a hacer primero unas reuniones entre ellos y propusieron a las plenarias de comisiones y obviamente de Senado y Cámara unas proposiciones o un acto legislativo que iba acorde con las necesidades de las regiones que ellos representan. Esa fue una construcción muy bonita de un primer consenso, pienso yo. Pero ya el detalle de cómo deben operar, de cómo deben ellos articularse, yo estoy de acuerdo que deba ir en una ley para que la Constitución no sea una Constitución que se llene de detalles sin necesidad. Ahora, es muy importante, por ejemplo, Diana, en esta ley para generar confianza, que se aborden conceptos importantísimos que deben ser objeto de análisis muy previos, anteriores al proceso de que la ley sea presentada. Y es, por ejemplo, identificar cuáles son las áreas fuertes de cada región o de cada municipio que se quiera integrar. ¿Y esto con qué objeto? Yo comparo mucho estas formas de integración, por ejemplo, con las integraciones que se hacen a nivel internacional, los acuerdos multilaterales con otros países, en la medida en que lo que se busca es buscar sinergias de dónde yo puedo ser fuerte y dónde puedo yo aportar mejor, para que no se genere una igualdad, sino una equidad, que es un concepto diferente, y de esa manera pueda también establecerse unos criterios de confianza en la comunidad que allí se establece. Usted lo hablaba al principio, el tema, por ejemplo, de los campesinos que van a tener, si se les apunta a ellos desde el principio un gana-gana en este concepto sería importante. Pero algo también muy importante, pienso yo, que debería incluir la ley, como para poner un tema que de pronto no es común, sería una forma de solución de conflictos primaria, antes de llegar a instancias, por ejemplo, judiciales, cuando se presenten problemas entre los miembros de estas regiones metropolitanas, porque muy seguramente se van a presentar, pero una fórmula de solución de conflictos previa, en donde participen la parte técnica de la área metropolitana, donde participe también la parte política, por decirlo así, las asambleas, consejos, congresistas, alcaldes, gobernadores. Eso puede ayudar muchísimo también a que se genere confianza, pero dándole confianza también a la comunidad en el proceso de establecimiento de las reglas claras que debe tener la ley de región metropolitana en su articulación, me parece perfecto. Y adicionalmente a eso, diciéndole a los miembros de esa área metropolitana, si bien a los alcaldes, a los gobernadores, también a la gente de abajo, que sus actividades, a lo que ellos se dedican, de lo que ellos viven en esos municipios, van a ser objeto de priorización dentro de esa estructura regional. Muy bien. José Daniel, ¿qué hay? Panelista de Hora 20, además. ¿Cómo va? Hábleme un poquito de creación de confianza en esta región, pues son muchos los actores, ciudadanos, gobernación, asamblea, distrito. ¿Cómo generar un trabajo institucional conjunto que tienda a solucionar los problemas de la gente? ¿Creen que tener tanto actor legitima la construcción y ejecución de la región metropolitana? Bueno, Diana, yo creo que uno de los temas, esta frase no es mía, esta frase se la oí a Claudia López alguna vez, que tal vez el tema de la región metropolitana ese es el segundo tema más anunciado
en la historia de Bogotá después de la primera línea del metro. Ya sacamos el segundo y ojalá podamos sacar el primero. Y creo que se pudo sacar adelante porque estábamos en medio de condiciones políticas muy especiales. Ella lo mencionaba ahorita, esa relación en buena hora entre gobernación y alcaldía que permite esas construcciones. De acuerdo, ese es un punto muy importante. También lo es la realidad de la bancada de Bogotá, en particular en la Cámara de Representantes. No es la primera iniciativa que esta vez con el liderazgo de Juanita logramos sacar adelante. Ya habíamos sacado adelante la mayoría de nosotros la segunda vuelta para elegir alcalde mayor de Bogotá. Hemos venido avanzando en una reforma consensuada al Estatuto Orgánico de Bogotá, que es el equivalente a la Constitución de Bogotá. Creo que también el buen ambiente, la buena relación que hay entre las bancadas de Cundinamarca y Bogotá explican en gran medida que esto haya sido posible. Yo acá quiero reconocer también el papel que jugó Óscar Sánchez como autor y como coordinador ponente en toda esta historia. Y esas son las condiciones políticas que debemos cuidar al máximo, al menos de marzo a diciembre del año entrante, que es cuando se tramitará el proyecto de ley orgánica. Porque nada habremos logrado sacando esta reforma constitucional que crea la región metropolitana si no sacamos la ley orgánica. Vamos a tener un cascarón vacío. A mí me gusta imaginar, Diana, la reforma constitucional como una casa que Cundinamarca, los municipios y Bogotá decidieron comprar juntos, sin renunciar al hecho de que cada uno sigue teniendo su casa. Acá nadie perdió la autonomía territorial. Pero lo que hicimos fue comprar una casa, pero esa casa hoy está vacía. Todavía no sabemos quién va a vivir en esa casa. Ni la presencia de Cundinamarca ni la presencia de Bogotá han sido refrendadas. No hemos definido todavía, lo debe hacer la ley, cuál es el procedimiento para que los municipios cundinamarqueses ingresen a la región metropolitana. No sabemos de qué tema se va a hablar en esa casa a la hora del desayuno. Vamos a hablar de infraestructura a propósito del Regiotram o de la avenida longitudinal de Occidente. Vamos a hablar del agua. Vamos a hablar del río Bogotá. O vamos a hablar del problema común del relleno sanitario Doña Juana y de la disposición de basuras, de ordenamiento territorial, uso del suelo. Vamos a poder hablar de todo o vamos a poder hablar de algunos temas. Eso es lo que debe definir la ley orgánica. ¿Cómo vamos a pagar las cuentas? ¿Cómo se va a financiar esta figura? Por eso insisto, este buen ambiente político que hay hoy, que ojalá fuera permanente, pero valga decir, en realidad es inédito, hay que protegerlo al máximo para que este trámite a lo largo del año entrante de la ley orgánica sea seguro. De lo contrario, vamos a quedarnos con un hito momentáneo de integración regional plasmado en una reforma constitucional, pero esta reforma, sin una ley orgánica que la reglamente, que la llene de contenido, va a terminar teniendo poca utilidad. Y como me mencionaba Óscar Sánchez, le pregunto, y todos los que quieran intervenir, porque tengo muchas preguntas, como por ejemplo, ¿cómo lograr que a través de esta ley tengamos una región metropolitana eficiente, eficaz y que responda a necesidades? O sea, ¿qué tiene que tener la ley orgánica para poder lograrlo? Entonces, Óscar. Diana, por supuesto que en la formulación de esta ley orgánica y todo el proceso de consensos que se han llevado para poder llegar a esta herramienta constitucional ha sido la confianza. Yo creo que es fundamental. Y ese mismo escenario que nos manifiesta el mismo artículo 325 de la reforma, donde debemos de socializar a nivel institucional y a nivel de la ciudadanía la formulación de esa ley orgánica. ¿Qué debe contener esa ley orgánica? Pues en primer lugar, los parámetros mediante los cuales se va a definir los hechos metropolitanos. Yo creo que eso es bien importante porque son los puntos de encuentro, los puntos en los cuales se va a trabajar. En segundo lugar, debe de esa ley orgánica consagrar todos los sistemas de votación interna de ese consejo directivo. ¿Cómo se va a financiar esa región metropolitana? ¿Hacia cuáles van a ser sus recursos económicos para poder constituirse y cumplir sus objetivos? En tercer lugar, por supuesto, los procedimientos de las funciones que va a tener ese consejo directivo representado en la región metropolitana. Y algo muy importante, tenemos que definir en esa ley orgánica cuál va a ser el mecanismo de participación que se va a utilizar para consultar a las comunidades si están de acuerdo que su territorio ingrese a esa región metropolitana, si van a haber transferencias de funciones
a través de la nación a esa región metropolitana. Yo creo que eso es fundamental. Y también... Ese es un punto fundamental. ¿Cómo creen ustedes que debería ser? ¿Debería haber transferencias de la nación a la región metropolitana, Juanita? Definitivamente sí, Diana, y me sumo a lo que estaba diciendo Oscar. Nosotros en ese proceso participativo, que no solo, como dice Oscar, quedó como obligación en la Constitución, sino que además es una necesidad, porque al final, como usted decía, necesitamos que la gente se apropie de por qué esto es útil o no para la ciudadanía, o sea, en qué medida esto me va a servir para que si yo vivo en un municipio de Cundinamarca no tenga que pagar 3 peajes para entrevenir a trabajar, ir a un hospital, etcétera, o por qué me va a servir si yo habito en Bogotá, pero necesito tener mejor calidad del aire o no acceder a agua de manera sostenible, etcétera. Pues la lógica de esto es que uno se asegure de que, por ejemplo, decisiones sobre concesiones viales, por ejemplo, decisiones fundamentales sobre la estructura ecológica principal, pasen por decisiones que queden en cabeza de la región metropolitana. Y ahí sumo un par de elementos a lo que decía Oscar, Diana, en términos de preguntas complejas que tendremos que enfrentar y que ya estamos viendo en las audiencias públicas. Hemos hecho ya 13 de las 35. Mire, primero, consulta popular, discusión sobre si cada municipio para al momento de decidir si ingresa o no, va a haber consulta popular o decide el consejo o decide el alcalde. Y si es consulta popular, ¿es con la consulta del umbral ordinario o podría haber consulta como fue el plebiscito con un umbral de aprobación, es decir, incentivando a que la gente salga a votar y no abstenerse de votar? Segunda pregunta, muy compleja y durísima de discutir en esto. Por supuesto que el objetivo es que haya una armonización entre los POTS, porque parte de lo que ha pasado en la sabana, por ejemplo, con el volteo de tierras, entre otras, ese sí que es pues, un tema. Que es un tema gigante, es cómo garantizamos que no haya cambios en los usos del suelo en detrimento de la estructura ecológica principal y además mediados, hay que decirlo en el pasado, por lógicas muy corruptas. No puede la región metropolitana imponerle a los municipios, porque la autonomía municipal prima y el consejo municipal y el consejo distrital retienen sus funciones de ser quienes deciden sobre el uso del suelo. Si lo usurpáramos esa competencia, se nos cae en la Corte Constitucional con toda certeza. Entonces hay que ser creativos y generar un mecanismo de armonización de POTS que mantengan los consejos municipales la decisión del uso del suelo, porque es a ellos a quien les compete, pero que permita que cada consejo, digamos, trate de armonizarse a un plan de largo plazo, porque ese es el objetivo, articularnos y que no sea cada municipio y cada ciudad viendo cómo no sale por su cuenta y decide su plan, sino que se saque un plan de 30 o 50 años y cada municipio inicie un proceso de armonización de POTS. Eso no va a ser nada fácil, Diana, y ahí tendremos que analizarlo con mucha dificultad. Tercero y muy importante, y lo estaban discutiendo frente a otras áreas metropolitanas, dejamos la salvedad de que como resultado de este proceso no se podía perder financiación de la CAR. Este era un elemento existencial, Diana. En el pasado, estos esfuerzos siempre se habían roto por cuenta de que si la CAR se tocaba, esto entraba definitivamente en crisis. Entonces, pospusimos la discusión. La discusión ahorita en la ley orgánica es, no podemos afectar la financiación de la CAR, eso es muy importante, no pierde y quedó constitucionalmente establecido, pero sí tenemos que establecer cuál va a ser esa armonización de relaciones entre las funciones de la Secretaría de Ambiente de Bogotá, la CAR, cómo ordenamos de mejor manera para que no nos pase, insisto, lo que nos ha pasado en términos de detrimento gravísimo a la estructura ecológica principal en humedales, por supuesto el río Bogotá, en los cerros, etcétera. Entonces, ahí hay unas preguntas muy duras. El camino, como dice José Daniel, apenas está empezando. Este es un hito gigante porque logramos ponernos de acuerdo en que era necesario, pero las preguntas más duras están pendientes y por eso necesitamos que la ciudadanía esté activada, pendiente, pensando en cuál es esa visión de desarrollo regional y territorial de lógica sostenible para esta región. Muy bien. Efraín. Gracias, Diana. Sí, las realidades son diferentes a la RAP. En la RAP se optó por la figura de la decisión de las asambleas departamentales y hasta este momento, digamos, las asambleas autónomamente toman una decisión escuchando al pueblo y escuchando a la gente si ingresan o no a la RAP. Por ejemplo, a la RAP Caribe no ha ingresado San Andrés. La asamblea no lo ha autorizado porque siente que la población no lo quiere. Mire, hay recelos, que es otro tema que iba a tocar, en el tema de si se cambia una centralización por otra centralización.
Por eso las figuras tienen que ser justas y en plano de igualdad. Yo resalto lo que dice aquí al final en nuestro acto legislativo, que dice: ninguna decisión podrá ser tomada por el voto afirmativo de Bogotá, ni solo con el voto afirmativo de los municipios y la gobernación de Cundinamarca. Creo que con ello se construye la confianza de que las decisiones autónomas de los municipios se respeten, pero buscando esa sinergia de potencializar cada una Claro. de sus fortalezas. Pero quiero decir algo también, porque también lo analizamos en la constitución de la RAP. Hay que cuidarse mucho de los gastos adicionales que requiera una burocratización como esta. Lo primero, la nación no participa en ello. Allí hay que buscar esas figuras, como que los mismos órganos de los municipios o de Bogotá puedan pues aportar también sus gentes y sus personas para las autoridades de toma de decisiones. Pero aquí lo que Sí, hay yo pensaba si esto genera, por ejemplo, la obligación de crear nuevas entidades, hasta qué punto esto agranda burocracia, o si con lo que tenemos se pueden hacer coordinaciones que no impliquen eso. Sí, yo creo que se puede en su gran mayoría. Por ejemplo, el secretario general de la RAP es el secretario de planeación de uno de los departamentos, tiene solo esa función adicional. O sea, los costos han sido mínimos en este momento, y yo creo que también allí hay que revisar, porque pues si necesitamos recursos para inversión, no podemos realmente utilizarlos para burocracia, y allí ese es un punto importante para que los ciudadanos sepan que los recursos se van a potenciar y llegar a cada uno de ellos. Pero yo repito lo que decía al principio, y es la posibilidad de acceder, de que esa área metropolitana de Bogotá, y eso que debe llegar en la ley orgánica, puede presentar proyectos como lo pueden hacer la RAP ante Planeación Nacional para jalonar esos recursos o cofinanciados o de aportes de la nación. El tema de movilidad a mí me parece central, además del ambiental. La gente pierde de los municipios de Cundinamarca a Bogotá o viceversa horas que puede dedicarle a la familia. Eso va en detrimento de la calidad de vida. Pasar por Soacha es morir un poco. De manera que hay que mirar esos temas que le generen calidad. Yo creo que la palabra mágica es calidad de vida para la gente de Bogotá y de los municipios del área metropolitana, jalonando inversión y creando autonomía en la toma de decisiones, pero autonomía en ese plano de equidad entre Bogotá y Cundinamarca. Sí. José Daniel, lo veo con ganas de participar. Diana, es que hay dos elementos que tiene esta reforma que a mí me parece clave destacar. Primero es que tiene una especie de sistema de bloqueo. Esta reforma no funciona en situaciones de relación adversarial entre el alcalde o la alcaldesa de Bogotá y la gobernación de Cundinamarca. Porque hay dos decisiones que dejamos condicionadas a consenso para que se puedan tomar. Lo digo porque usted preguntaba ahorita por cuál debe ser el funcionamiento administrativo de la región metropolitana y cómo no volver es un gran aparato burocrático. Sin duda no debe generar muchos mayores costos de funcionamiento, en eso el senador Cepeda tiene toda la razón, pero sí requiere la figura de un gerente o de un director de la región metropolitana. Y en la Constitución dijimos que ese director de la región metropolitana solamente puede ser nombrado por consenso entre la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca. ¿Eso qué significa? Esa es una garantía fundamental para las dos o para las tres partes, Bogotá, municipios y departamento, en la medida en que va a haber un gerente que políticamente debe tratar de mantener equilibrios y no volverse el medio para golpear de una región a otra en el evento de una relación confrontacional, como había venido siendo la tradición. Ese es un elemento fundamental y que ha pasado inadvertido. Segundo, algo que es muy fuerte, pero que es uno de los logros más importantes de la región metropolitana, el carácter vinculante de sus decisiones. Si bien los municipios, si bien Bogotá, si bien la gobernación mantienen su autonomía territorial, en esos temas en los que acordemos ir a discutir en la región metropolitana,
hay una obligación vinculante de cumplimiento de lo que quiera que acordemos. Eso es muy importante primero, porque nadie va a obligar a un municipio a meterse a esto. Pero si se mete, tiene que aceptar lo que dice acuerde. Y segundo, porque es que en Bogotá tenemos la fea costumbre de volver a inventar el mundo cada vez que se elige un alcalde. El carácter vinculante de las decisiones va a ser muy importante para que si tomamos, por ejemplo, Claro, porque una evita decisión ese problema. de autoridad única de movilidad y se toman decisiones que involucran el territorio específico de una de las unidades territoriales acá involucradas, pues hacia el alcalde que viene no le guste, pues le toca implementarlo y creo que eso nos lleva a modelos muy interesantes de buen gobierno. Sí. Oscar y Juanita, una conclusión de cada uno. Juanita. Iba a decir brevemente, Diana, frente a lo anterior, que hay modelos de nuevas autoridades que no necesariamente generan más burocracia, sino mayor eficiencia de la prestación del servicio. 2 ejemplos: Acueducto Regional. Tenemos toda suerte de inequidades de recibir el agua de Cundinamarca, vendérsela en bloque. Municipios, veíamos el otro día en la provincia del Guavio diciéndonos cómo es posible que nosotros seamos estos productores y recibamos semejante agua tan cara como la que recibimos. Entonces, ahí hay un ejemplo. Movilidad es otro, articulación entre Regiotram, Metro, Sistema Transmilenio. Uno puede tener una autoridad regional de movilidad que haga mucho más eficiente la prestación del servicio. Diana, esta es una oportunidad. Necesitamos garantizar que tenemos un proceso no solo de construcción de confianza política, que es la que ha existido hasta el momento, sino que los ciudadanos que habitamos este territorio, en Bogotá y en Cundinamarca, empecemos a soñarnos con esa visión de desarrollo regional, como quienes habitan en las zonas periféricas de metrópolis del mundo, en Londres, en Barcelona, en Nueva York, que se sientan parte de un mismo territorio y que empecemos a soñarnos cuál es el sistema de movilidad, cuál es el sistema de preservación, por ejemplo, de nuestros páramos y de pago por servicios ambientales, cuál es la visión de lo que nos estamos imaginando en términos de redistribución en la región, cómo cerramos brechas para que nuestros campesinos que nos abastecen desde Cundinamarca tengan también condiciones justas de acceso a un mercado en Bogotá. Ese es el proceso en el que estamos, necesitamos construirlo conjuntamente. En la Constitución tenemos miles de artículos, no miles, cientos de artículos que se quedan ahí y no sirven de nada. Si no lo desarrollamos conjuntamente y los ciudadanos no se apropian de este proceso, se quedaría como letra muerta. Ese es el proceso en el que estamos y por eso invitamos a toda la gente que nos oye a vincularse a este proceso. Visiten www.regionmetropolitana.com para enviarnos sus propuestas y para participar de las audiencias. Gracias, Diana. Pues gracias a ustedes, a todo este panel que desde las 10 de la mañana estamos dando sobre todo eso, todas las voces. Y esas voces que han estado hoy aquí son, digamos, como el ejercicio que queremos que tenga la región metropolitana, que sea de consensos y de construcción. Y los invito a las 12 en punto en el noticiero de mediodía. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias, Diana, por la amable invitación y aprovechemos la coyuntura de la conciencia ante alcaldesa, gobernador, de las bancadas. Para que salga adelante. La ley orgánica, sin eso no hemos hecho nada. Y por supuesto, le ponemos el oído a los ciudadanos.